Iberia, cada día es el primer día. En Caja Rural no cerramos oficinas en pueblos y ciudades. Estamos a tu lado cada vez con más oficinas, más personas y en más lugares. Con cercanía, eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 34 42. Llega un momento en la vida en el que dejas de hacer lo que deberías para empezar a ser tú. Es entonces cuando empiezas a elegir. Alegría de vivir cuando estás cerca de mí. El Pozo 1954. Elige lo que te emociona. La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La fuente de la vida. De lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio Intereconomía. En Capital Intereconomía, Empresas con Identidad. 11 y 8 minutos, 18 minutos en Canarias. Ha llegado el momento, el espacio en el que damos cuenta de las empresas más punteras, de las startups más prometedoras. Hablamos de empresas con identidad. Hoy con una de las medtech españolas que más interés despierta entre los inversores. Su nombre es Aylin. Aylin es una plataforma española que permite monitorizar nuestra salud desde casa, permite realizarnos analíticas a través de un pinchazo en el dedo y conocer, monitorizar nuestro estado de salud sin tener que ir al centro médico. Podemos también tener controles de ciclo menstrual, intolerancias, enfermedades, ver nuestro rendimiento deportivo, el nivel de estrés, las vitaminas. Aylin nació en el año 2021 y desde sus inicios levantaron fondos, aunque desde un punto de vista más cercano, familiares, algunas amistades para iniciar su camino, pero deberá ser muy prometedora esta empresa porque recientemente han cerrado una ronda de financiación de 1,5 millones de euros en el que han estado algunos de los fondos más punteros del sector y que les va a permitir impulsar la innovación en salud. Recordemos datos de 2023, multiplicaron por 7 el crecimiento, un promedio mensual del 60% en el último trimestre, y para este 2024 tienen objetivos bastante ambiciosos, multiplicar por 10 el crecimiento en facturación y llegar a más de 10.000 clientes. Isabel Caruana es la consejera delegada y fundadora de Aylin. ¿Qué tal, Isabel? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Aylin o Aylin? No lo sé si lo he dicho bien. Aylin. Aylin, bien. Bueno, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo surgió esta idea inicial? Pues surgió de identificar una necesidad en el mercado, ¿no? Allá por la época en la que estábamos en COVID, encerrados sin poder salir de casa, necesitaba hacerme unas analíticas y no podía, como no podíamos muchos, ¿no? Mis hermanos que viven en Estados Unidos me decían, oye, hazte un kit, pídete una prueba por internet. Y yo, oye, que es que eso no se puede. Entonces empecé a investigar y me di cuenta de que sí que se podía, que en España se estaba haciendo, y me despertó la curiosidad. Entonces empecé a comprar todos los productos que había en España, que por aquel entonces no había muchos, pero había algunos. Y me di cuenta de que no estaba hecho como yo creía que debía hacerse, que es de una forma muy profesional, muy cuidada y muy pensando en el paciente final, ¿no? Y entonces ahí pues me eché la manta a la cabeza, aproveché la baja de maternidad de mi tercera hija para emprender, y en esos meses pues me dediqué a investigar y a ver si realmente era posible traer este modelo que ya está tan desarrollado en otros países a España, ¿no? Por cierto, Isabel, has dicho, bueno, la tercera hija. Antes de la tercera, no sé si te dedicabas al sector salud. No. Yo venía de consultoría estratégica,
trabajaba en Bain & Company y trabajaba mucho en temas estratégicos con tecnológicas y esto. Entonces, esto para mí fue más un convencimiento de que era un buen modelo, de que había una oportunidad, y sobre todo una oportunidad de crear un impacto positivo, que además ya estaba extendido en otros países. Uh-huh. Entonces yo creo que era el momento en España, ¿no?, que después de COVID había despertado esas ganas de cuidarnos más, de cuidarnos desde casa, ¿no? Entonces pues creía que había que aprovecharlo y me lancé. Era un mundo que hasta entonces no conocíamos, pero que aquí en este tipo de programas pues informábamos también compañías chinas, aplicaciones médicas, ¿no?, para medirnos salud. Bueno, explícanos cómo funciona Aylin. Tenéis kits en las que nosotros desde casa podemos hacernos todo, el pack completo. Sí, lo que tenemos es unos kits que permiten hacerte las pruebas que tradicionalmente te harías en un centro de extracción, en un laboratorio, ¿no?, pero hacerlo desde casa. Y eso funciona, y para los oyentes que nos estéis escuchando, he traído un kit que es como una cajita, ¿vale?, donde dentro tienes todos los componentes necesarios para poder hacerte una muestra de sangre. Es simplemente un pinchacito en el dedo, recoges unas gotitas y devuelves la caja, que te la vamos a buscar a casa, y se analiza en un laboratorio. Nuestro laboratorio principal es el de la Clínica Universidad de Navarra. Ellos analizan las muestras, y aquí viene la segunda parte importante, que es, en lugar de entregarte un PDF en blanco y negro, como suelen hacer cuando te haces una analítica, con 20.000 valores que no sabemos de qué van, el hierro, la bilirrubina, pues no sabes hasta qué punto, ¿no? Con negritas, un picogramo, ¿no? un miligramo, no sabes, muy bien. Sí, que yo en mi casa acababa llamando a mi tía, que es enfermera, y le decía, por favor, explícame qué es esto, ¿no? Pues nosotros lo que hacemos es explicarlo. Entonces, tenemos una plataforma que permite enseñarlo de una forma muy visual, pero además hay un equipo médico detrás que te va a explicar cómo estás, qué significan esos marcadores en tu vida y además qué tienes que hacer para mejorar, ¿no? Por cierto, 2021, después de la pandemia, por curiosidad, ¿con qué capital inicial formasteis Aylin? Pues al principio fue levantando una pequeña ronda con familia, con amigos, de unos 300.000, que luego acompañamos con una ENISA, y con eso fue un poco poner las primeras partes de la validación, ¿no? O sea, para mí, una preetapa como de validez y viabilidad de la idea, ¿no?, en la que hubo mucho de estudiar el mercado, de encontrar el laboratorio, que al principio, como a cualquier emprendedora, ¿no?, me daban portazos en la cara por todos lados porque estaban pensando más en COVID que en el futuro, ¿no? Hasta que di realmente con la Clínica Universidad de Navarra, que, oye, compartió nuestra visión y dijo, yo esto lo veo y vamos adelante, y ellos empezaron a hacer el estudio de validez clínica, ¿no?, para demostrar que, oye, que pincharte en el dedo y extraerte esa muestra de sangre es igual de fiable y de válido que irte a un laboratorio a hacerte una extracción por el brazo, ¿no? Ellos fueron un poco, digamos, los, entre comillas, los que respaldaron un poco vuestra idea. Al comienzo sí, sobre todo para la parte más médica, ¿no? Yo, al no venir del mundo médico, siempre he tenido muy presente que tenía que rodearme, ¿no?, de instituciones, de personas en el equipo que vinieran mucho de ese mundo y que me pudieran testar, hacer el challenge, ¿no?, y llevar la idea a éxito, ¿no? Y en esa idea, bueno, entiendo que irías, bueno, pues con una, bueno, pues no sé, un Excel, en fin, una cantidad de métricas impresionantes para ver si validaban vuestra idea. ¿Se cumplieron esas métricas, esas gráficas? ¿Fue rentable muy pronto Aylin? No, todavía no. O sea, todavía queda. Piensa que en una health tech, o en una medtech más bien, hay un periodo de investigación, hay un periodo de pasar procesos regulatorios. Los procesos regulatorios son costosos. Son años. Pero necesarios. Nosotros eso lo hemos tenido clarísimo desde el principio, que si hacíamos este modelo, lo hacíamos profesionalmente, a pesar de lo que se vea en el sector, que es curioso lo que hemos observado, ¿no? Pero nosotros siempre hemos estado muy convencidos de que esto había que hacerlo bien, y para eso hemos invertido en tener los controles de calidad, en obtener el marcado CE necesario para un producto sanitario como este. Entonces, bueno, pues eso es costoso, y además ahora estamos muy enfocados en crecimiento, en crecer, y eso también es intenso en capital, ¿no? Habéis observado una creciente demanda por preocupación de la población media por la salud, por testarse desde casa, tratar de, en fin, porque muchas veces nos da mucha pereza, ¿no?, ir al médico a un simple análisis. No sé si vosotros observáis, hombre, por lo que habéis crecido en facturación en 2023, entiendo que sí, que hay un creciente interés del ciudadano medio por la salud, por tener controlados sus niveles. Efectivamente, es tanto personas que se preocupan por su salud como aquellas personas que ya tienen una patología
y que tienen que ir a un centro de salud cada poco tiempo para controlarse, pues esto les permite hacerlo desde casa sin tener que romper con su rutina, ¿no? Un enfermo crónico tiene la constante recordatorio de que tiene una enfermedad, de que tiene que salir, que tiene que romper con su rutina para poder llevar ese control, ¿no? Nosotros lo que queremos es favorecer que lo puedan hacer desde casa, ¿no? Y así mejorar su calidad de vida. Por cierto, Aylin de momento está solo en España. En España y Portugal. España y Portugal. Ha sido muy orgánico realmente. Estamos trabajando con varias plataformas de farmacias online y entonces a través de ellas han empezado a entrar, ¿no? Usuarios, ¿no? O pacientes de Portugal que están buscando también, ¿no? Pues poder controlar su salud desde casa. Sí, y bueno, pues ahora ya se convierte, ¿no? También en un foco para ver si empezamos a crecer más ahí. Canales de venta, entiendo, farmacias online, ¿no? También. Sí, vendemos a través de nuestra web. Eso fue el primer movimiento, ¿no? Que nos permitió mucho testar el mercado, que es en la página web de aylin.es. Y ahí lo tenemos abierto un poco eso, pues para coger feedback y testar. Pero luego, sobre todo, trabajamos a través de farmacias online. En algunas farmacias físicas también, y luego estamos llegando a acuerdos con aseguradoras, con laboratorios farmacéuticos también, ¿no? Porque al final la idea es impulsarlo, ¿no? Al final estamos creando una nueva categoría de mercado y lo que tenemos que hacer es... Eso es un filón para ellos, los Eso es, o sea, al final visitadores médicos, bueno. El otro gran aliado, ¿no? Como la Universidad de Medicina de Navarra. Bueno, España, Portugal, entiendo que, bueno, por cierto, pacientes y clientes, dime, no sé, el último mes, por ejemplo, en un mes promedio, ¿cuántas personas pueden darse el pinchacito desde casa? Pues ahora mismo, pues por ejemplo, ahora estamos como en 200 pacientes, sí, y el próximo mes van a ser 500, o sea que vamos creciendo cada mes más y más, sí. Vais cogiendo tracción. Bueno, España, Portugal, entiendo que el objetivo de medio plazo, 2024 y un poco más año vista, asentarse en los mercados en los que estáis, España, Portugal, o también interesan otros mercados de nuestro entorno, mediterráneos, maduros. Yo creo que primero tenemos que consolidar en España, sí. Y de ahí ir pasito a pasito viendo cuáles son, ¿no? O sea, nosotros nos movemos, la verdad que nos estamos moviendo rápido, pero con paso seguro, ¿no? Que al final... ¿Y cómo se presenta 2024, Isabel? Más allá de consolidarse en España. Pues se presenta con muchas emociones, la verdad. O sea, tenemos varios acuerdos y lo que estamos viendo son nuevos casos de uso que la verdad que son preciosos realmente, ¿no? De grupos de pacientes a los que les estamos ayudando realmente a vivir mejor, como pueden ser los pacientes con hiperplasia suprarrenal congénita, muy rápido, pero es gente que no produce cortisol y gracias a nuestros kits están pudiendo monitorizar cómo impacta su tratamiento. Son familias, o sea que se nos presenta con muchas emociones y con distintos casos de uso donde estamos viendo la aplicación de nuestro producto, ¿no? O sea, tiene aplicaciones para cualquier tipo de enfermedades, hay kits específicos. ¿Cuántos productos tenéis en Aylin? Sí, ahora mismo tenemos como 20 productos y por resumirlo son como 3 categorías, ¿no? Tenemos una que es para prevención y seguimiento de crónicos y ahí tratamos, por ejemplo, prevención de riesgo de cáncer de próstata, de riesgo cardiovascular, diabetes, a temas más de bienestar, pero que al final es un control de tu salud que es súper importante, como vitaminas, como rendimiento deportivo, controles metabólicos, ¿no? Y luego tenemos otro perfil, ¿no? Otra vertical más bien, que es más controles hormonales. Y aquí ayudamos tanto a hombres, pues por ejemplo, a su control de testosterona, que es una hormona principal en la salud masculina, o por ejemplo de fertilidad femenina también tenemos. Y por último, una vertical que está creciendo muchísimo, que son las de enfermedades de transmisión sexual. Aquí les ayudamos a poder salir de dudas desde casa de una forma discreta, segura. No falta absolutamente de nada. Bueno, pero es cierto que hace unas semanas supimos que Aylin había cerrado una ronda de financiación de 1,5 millones en el que han entrado importantes jugadores, fondos o inversores relacionados con el sector MedTech. Cuéntanos cuáles son
y qué va a suponer a partir de ahora esa entrada de capital en Aylin. Sí, pues mira, han entrado, y además estoy súper agradecida porque el perfil de inversores que ha entrado han sido, la verdad, sobre todo business angels muy conectados con el sector. Ha entrado también un family office que tuvo un hospital, lo vendió a un grupo australiano, y luego algunos fondos. La verdad que hemos sido muy... no sé si decir exigentes o hemos estado muy alerta de ver quién entraba en el capital, porque al final se convierten en compañeros de viaje, ¿no? Entonces yo estoy muy contenta y muy orgullosa porque la gente que ha entrado realmente ha sido gente que ha creído en el modelo. Ha habido mucho de gente que venía de mi antigua empresa, que me ha apoyado personalmente. Entonces, bueno, creo que es gente que está súper comprometida, ¿no? Y que quiere vernos crecer y que sé que en cualquier momento puedes levantar el teléfono y llamarle. Importante elegir buenos compañeros de viaje, que Total. por cierto, entiendo que todavía darle 2 o 3 vueltas de tuerca más a la investigación y desarrollo, la tecnología, ¿no? Potenciar todo ese desarrollo que lleváis en Aylin, que esto es fruto de años. Total. Sí. Y nosotros cuando empezamos Aylin había varias vías de innovación, ¿no? Teníamos muy claro que había una vía de innovación que era a través de los kits, ¿no? Que te permite la comodidad de poder evaluar tu salud desde casa con las pruebas médicas tradicionales, ¿no? Pero luego había otra línea de trabajo que también empezó muy al principio, que era un motor, un algoritmo que permitiera que a la hora de entregar los resultados los podíamos entregar de una forma más eficiente, más completa, para que el paciente pudiera realmente entender sus datos, ¿no? Eso es ahora en lo que estamos invirtiendo más, ¿no? Y de ahí ha ido mucha parte de el Neotec que nos han concedido este año, va para poder incorporar nuevas tecnologías como la inteligencia artificial a esta parte más del diagnóstico, ¿no? Que nos permita dar respuestas más precisas. Vamos a intentar descifrar en un minutito las tendencias del futuro, Isabel, porque es cierto que esto presenta un gran potencial, que esa unión entre tecnología y atención médica va a dar muchas oportunidades. Me has dado, en fin, muchísimos nombres. No sé si la monitorización, el diagnóstico, o me has hablado antes de, no sé, telemedicina, salud digital, no sé si las terapias personalizadas, ¿hacia dónde crees que va a tirar este sector de las aplicaciones médicas o el sector MedTech? Yo creo que... Pruebas diagnósticas. Sí, no, totalmente. Si va por ahí, todo perfecto para Aylin. Bueno, pero ¿hacia dónde crees que va a ir? Pues mira, es que el 70% de las decisiones médicas de los diagnósticos médicos vienen de pruebas de laboratorio. Con lo cual yo creo que las pruebas diagnósticas tienen un peso fundamental. Y creo que hay una parte de innovación, de nueva tecnología que tiene que acompañar a los cambios demográficos que estamos viendo, ¿no? Hay una población más envejecida, con más enfermedades crónicas, ¿no? Lo que estamos viendo, ¿no? Dicen, ¿no? Que en el 2050 el 50% de la población va a tener más de 50 años, con lo cual toda esta nueva tecnología tiene que adaptarse a eso, ¿no? Y luego, aparte, además, el COVID ha acelerado el querer, una tendencia de demandar que las cosas se hagan desde casa. Desde casa, y además que yo esté más informado y que yo pueda tomar decisiones con la información que me den, ¿no? Entonces yo creo que todo esto van a ser tendencias muy importantes, y en el MedTech va a hacer que nos vayamos de conversaciones más orientadas en costes, como es actualmente, a conversaciones y a modelos más orientados en valor, en dar soluciones globales y servicios y no solo productos. Se ha juntado la tormenta perfecta para que se den estas circunstancias, auge de la tecnología, concienciación ciudadana y sobre todo el peso que está teniendo las pruebas de laboratorio. Bueno, siempre acabamos con la misma pregunta, que es casi un ruego, Isabel, en este espacio, en Empresas con Identidad. Una empresa con identidad, un empresario, emprendedor, emprendedora o compañía a la que admires y que merezca la pena venir aquí a Capital Intereconomía. Pues hay muchas, o sea, se me viene a la cabeza Claudia de Seniors, pero creo que ya ha estado aquí, así que me voy a decantar por Luda Partners. Luda Partners es una empresa que nació para resolver un pain concreto, que es ayudar al desabastecimiento de los medicamentos. Creo que han puesto al farmacéutico en un punto muy importante, le han dado mucha visibilidad, y yo creo que si traéis a Luis Martín o a Daniel Carvajal, los fundadores, sería muy interesante. Pues nos tomamos nota de Luda Partners, y por nuestra parte, Isabel Caruana, consejera delegada, fundadora de Aylin. Un placer, gracias. Muchas gracias. Empresas con Identidad en Capital Intereconomía.
Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. You are the one for me, for me, for me, formidable. Hoy con Endesa tienes una oferta formidable. Elige formidable energía con luz, gas y mantenimiento de gas y ahorra 620 euros en 2 años. Disfruta de este ahorro directamente en tus facturas, porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 876-0909, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com y empieza a ahorrar. ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. Descubre, analiza, impulsa. Digital Business en Capital Intereconomía. Las 11:28 minutos de la mañana, hablamos de digitalización, hablamos de digital business, y si ustedes no estuvieron la semana pasada en el mobile, pues no se preocupen, porque les vamos a contar todo al detalle de lo que pasó por allí, de lo que se habló, de lo que presentaron. Paco Ganós, CEO de Fibertech, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Y bienvenido. Estuviste por allí un día, una jornadita, y nos traes novedades, noticias. ¿Qué palpaste? ¿Qué sensaciones te traes de la edición del mobile este año comparado con otras? Que seguro que conoces también muy bien. Sí, vamos desde hace muchísimos años. Primero porque es un sitio, ya sabes por qué es el tema del mobile, ¿no? Porque al final sale incluso más económico, no solo más eficaz, el juntarse en un sitio viniendo de Asia, viniendo de Estados Unidos, que tener que ir a reunirse a cada uno de estos países. Entonces ese fue un poco el origen de hecho del mobile. Los primeros años fue en Cannes y ahí hizo un muy buen movimiento Barcelona trayéndoselo. Le quedan todavía años a Barcelona, ¿no? Le quedan años, bueno, siempre está ese run de qué va a pasar. A ver, visto desde fuera, yo sí que diría que si pueden mantenerlo, que lo mantengan. Ya no digo porque sea Barcelona, no, sino que donde esté va a genera un montón, genera cientos de millones de euros para aquel sitio en donde esté, ¿no? Entonces, renunciar a eso pues sería, tendría que ser una causa de fuerza mayor que lo dejaran ir y sería un poco del género, pues no especialmente listo el hacer eso. Pero bueno, digamos que ese es un poco el entorno. Van básicamente 100.000 personas. Pero 100.000 personas no como a otras ferias que yo le llamo de paseantes, no, 100.000 personas que han pagado pues tickets mínimos, salvo que te inviten, pues a lo mejor de 500 o 600 euros el más barato. Qué barbaridad. Y estamos hablando de otros pases que estamos hablando de miles de euros, ¿no? Estamos hablando de 100.000 personas que han cotizado y que por lo tanto van ahí a sacarle rendimiento a eso que ha cotizado.
generalmente lo han pagado las empresas, pero sí que, digamos, es un coste que se hace por algo, ¿no? Tú estuviste, entraste, saliste, ¿y con qué sensación? ¿Más de lo mismo otros años o algo nuevo? No, todos los años cambia algo. Me quedé con dos sensaciones. La primera sensación es que fue de los años que menos temas de móviles había. Menos móvil. Menos móviles. Porque esto empezó como una feria un poco más de móviles, ¿o no? Bueno, en realidad más que de móviles, como si dijésemos los aparatos, sí. La feria era más de telecomunicaciones, sí. Es decir, de comunicaciones móviles, sí. De infraestructura. Y si nos seguimos fijando, pues gente como los que proveen la infraestructura, como puedan ser Ericsson, Huawei en la parte de infraestructura, Nokia, pues siguen estando desde el primer momento y seguirán. Los que operan por encima de eso, es decir, las telco, la Telefónica por supuesto, pero ya no solo, o sea, todas las grandes están por ahí en mayor o menor medida. Y después, claro, se fue desarrollando como un sitio, como el show-off de presentaciones de nuevos equipos para el usuario final. Y ahí es donde empezó pues todo el tema de las grandes novedades de smartphones y demás. ¿Qué pasó? Pues que gente súper importante, como pueda ser Apple, no lo hace ahí. Por lo tanto, eso... En su propio evento. Claro. Hay otros que ya han hecho presentaciones, ¿no? Huawei y otros, pues lo hacen en otros lados. Siguen quedando muchos de ellos. Siguen quedando pues cosas que presenta Samsung, cosas que presenta otros que han ido creciendo, desde Xiaomi, bueno, Oppo, una serie de ellos que Motorola, un clásico, etcétera. Pero ya te digo, este año no ha ido por ahí. Este año la primera sensación es esa. La segunda sensación es que todo lo impregna la inteligencia artificial. Y da igual para lo que sea, es como yo hago no sé qué y la coletilla con inteligencia artificial. Ajá. Lo que sea. ¿Justificado o no justificado? Es que es muy difícil poder decir o poderlo justificar, porque para eso tendrías que verlo funcionar. Se han hecho muchas demos, también es verdad. Ahora te pregunto. Sí. Cositas. Pero sí que es verdad que al final es como, pues ahora te voy a hacer las facturas con inteligencia artificial. Uf, ¿eso qué es? Bueno, pues ahora voy a hacer la infraestructura de red con inteligencia artificial. Uy, ¿eso qué es? ¿No? Pero sí que es verdad que todo lo impregna, aparte de las típicas coletillas de sostenibilidad, etcétera, etcétera, que eso ya viene de otros años, también con mayor o menor realidad, pero este año ha sido el de la inteligencia artificial, pero dentro de la inteligencia artificial lo que llaman el GenAI, es decir, la inteligencia artificial generativa. ¿Presentaciones de lo que viste por allí que te llamó la atención? Esto que se llama gadgets, cacharritos, ¿no? Sí. Pues mira, ¿alguna cosa muy novedosa que nos vaya a cambiar así la vida más pronto que todo? Es que eso es una pregunta del millón, porque si realmente fuera así, el que tuviera una respuesta positiva a eso con absoluta seguridad, vamos, ya te digo yo que se iba a forrar. Pero sí que ha habido cosas curiosas, ¿no? Ha habido un montón, fíjate tú, un montón de demostraciones de drones sin conductor. Es decir, autónomos. De tal manera... Nadie manejándolo. Correcto. Cuando digo, claro, los drones se manejan en remoto, pero en este caso, sin una persona humana a los mandos de ese dron, sino, digamos, en teoría, ¿para qué? Pues para paquetería, para un montón de posibles utilidades, efectivamente, de manera autónoma. Después ha habido también algún gadget que, bueno, veremos qué pasa. Hay uno muy curioso que ha presentado Samsung, que es un anillo. Y es un anillo que... bueno, ¿os acordáis de estas pulseritas que te ponías y te pones y que te controlan pues una serie de cosas? El propios aparatos que los fabrican, pues un smartwatch de Apple o de Samsung o de quien sea, que te van controlando cosas, ¿no? Ahora está sobre todo temas de salud. Bueno, pues en vez de ser, digamos, algo que hace otras cosas, es anillo. Solamente un anillo que parece pues el típico anillo de casado, un poquito más gordo tal vez,
y que lo han presentado y que, bueno, pues en principio te va monitorizando un montón de cosas pues de una manera, entre comillas, menos intrusiva que tener que llevar pues otro cacharrín, ¿no? Eso ha sido curioso. Y después sigue el avance de, sobre todo que tiene que ver con pantallas. Hay un Motorola que le llaman Roller o algo parecido, que es como un smartphone normal y corriente, pero si le das a un botón, hay una parte que está por detrás que se desenrolla y hace que el aparato crezca. Y en vez de tener una pantalla, pues no me acuerdo de cuántas pulgadas, pero imaginemos que es de 5 pulgadas, de repente al darle a ese botón crece, se extiende y llega a las 6 pulgadas. Y es una pantalla que es totalmente doblable. O sea, no es como estas pantallas que se pliegan sobre sí mismas, como puedan ser las que ya hay ahora en el mercado, sino que es una pantalla que es como si estuviera en un rollo. Y del rollo va saliendo y se amplía la pantalla, ¿no? Es como si... Y después, si le das otra vez al botón, se vuelve a enrollar y pues se queda más pequeñita. Curiosidades, cosas visuales, como nos estás contando, Paco, pero algo así muy revolucionario que tuvieras... que eso va a tener una implantación y va a cambiar un poco la industria móvil, o eso que está el listón muy alto, ¿no? No, ha habido reuniones del GSMA pues para temas de estándares. Hay quien ya está hablando del 6G y qué supondrá en términos de qué aportará, ¿no? De latencias, de velocidades, etcétera, etcétera. Bueno, eso sí, pero digamos presentaciones concretas no tanto. Es más conceptos que, ya te digo, van alrededor de lo que sería la inteligencia artificial. Mira, había una encuesta en que más del 70% hablo del sector, de los encuestados tenía la sensación de que esa inteligencia artificial, el resultado de eso iba a afectarles desde el punto de vista de trabajo, desde el punto de vista de cómo hacer las cosas, incluso de perder el trabajo o de... Eso es lo que más preocupa, a lo mejor. Vamos, a personas individuales, por supuesto, sí, ¿no? Porque al final, si llega una tecnología que te hace, entre comillas, redundante, pues puede que tu puesto de trabajo, haciendo eso, pues esté en peligro. Otra pregunta es si a cambio se van a generar nuevos tipos. El saldo positivo o negativo, ¿cómo va a quedar? Correcto, ¿no? Los que crean por los que se destruyen, ¿no? Pero hasta, ya te digo, alrededor del 70%, con lo cual es una amplia mayoría, piensan que en los próximos 1, 2, 3 años le va a afectar sí o sí. Y eso evidentemente es un balance entre lo que... Bueno, pues cada vez que ha habido un salto tecnológico del tipo que sea, ese balance se ha producido, siempre. Generalmente parece que el saldo ha sido positivo, pero eso díselo a la gente que pierde el trabajo, ¿no? Claro. En cuanto has hablado antes de muchas empresas, de las de telefonía móviles, de las que ponen la red, ¿alguna con la que te quedaras que esta empresa es la que más ha sonado este año aquí en el mobile? Mira, es curioso que, por ejemplo... Más carne en el asador. De las que más han puesto carne en el asador ha sido Telefónica. Sí. Curioso. Estaba enfadado Payete, ¿eh? Bueno, es que, bueno, de hecho ha estado allí, ha dado sus conferencias, tal. Hay un tema que es qué rol va a tener las telcos en el futuro. Y ya no hablo de otra serie de historias, por ejemplo, de qué reparto accionarial va a tener la compañía. No hablo de eso. Hablo más de un tema estratégico, un tema... Y la relación con las Facebook estas, con las... Claro, es decir... Tú eres el concepto de telco, o de carrier en inglés, es un poco el que pone la autopista. Y te cobra, si quieres, un peaje por pasar por la autopista, pero después la explotación de esa autopista la hacen otros. Los Facebook, los Google, etcétera. Claro, la gran parte del margen se lo llevan estas compañías, porque son las que acceden, digamos, a través de estos servicios de valor añadido al cliente final. Claro, a ti te gustaría participar en esto. La pregunta es, ¿puedes? ¿Tienes la capacidad de dar un servicio del mismo nivel que lo dan, no sé, los Google, los Facebook, quien sea? Porque si la tienes una gran ventaja competitiva porque ya tienes la autopista.
la autopista es tuya. Si eres capaz, además, de extraerle el servicio con la misma calidad y el mismo valor añadido, o mejor que estas otras, tienes un, como dicen los ingleses, un compelling proposal. Tienes ahí una cosa que tal. La pregunta es, ¿tú tienes esa capacidad? Claro, después dice, bueno, pero esa inversión, ¿quién la hace? El problema es conceptual. Digo, vamos a ver, yo voy a hacer esa inversión, ¿por qué la hago? ¿Porque me obligan? O porque le voy a sacar O rendimiento. porque le voy a sacar rendimiento. Claro. Y esa es la gran pregunta, porque si es porque me obligan, pues que me la pague el que me obliga. Claro. Y si es porque realmente voy a ser capaz de sacarle rendimiento, pues no me la tiene que financiar nadie, Claro. entiéndeme, tipo subsidios y similares, porque ya le veo un negocio, ¿no? Te hago la última, Paco. De tema de privacidad, seguridad, datos, ¿se habló mucho o poco nada? Un montón. Eso es precisamente, está muy relacionado con la inteligencia artificial y con, digamos, cada vez el mayor acceso a datos de todo tipo, ese tráfico de datos en el que nuestra información personal pues es un activo más, ¿no? Entonces, por supuesto que se ha hablado de la seguridad, en concreto de la ciberseguridad, y es un tema muy preocupante. De hecho, una cosa que no sé si la gente es consciente, y es que hay una normativa europea, se llama la NIS2, que se hizo en el año 22 como directiva y que se tenía que transponer a cada una de las leyes de cada país. Bueno, esa fecha tope para que eso esté publicado y en vigor en cada país es este 14 de octubre de este año. Y ahí están poniendo unas normativas que hace que a los consejos de dirección, a los consejeros, a los que están de alta dirección, que no tienen que ver con ciberseguridad, se les pueda hacer personalmente responsables si algo pasa y no tienen lo que tenían que tener. Entonces esas cosas, por supuesto, les preocupa a la alta dirección que estaban allí. Don Paco Canos, CEO de Ciberce, un placer. Ya les he avanzado yo a los oyentes que es como si hubieran estado en el mobile, viajando contigo por allí, contándonos todas las novedades de todo lo que se ha hablado allí, preocupaciones que son muchas. También se han puesto sobre la mesa. Paco, un placer. Hasta cuando quieras. Igualmente. Gracias por la visita. Chao. ¿Por qué renunciar a vivir en Puerta de Hierro? 10 chalets con máximo confort, mínimo consumo y cero gasto en tus facturas. Una casa desenchufada de la red eléctrica, gracias a tus energías renovables y a tu almacenamiento con batería de sodio. 100% personalizable a tu medida, incluso con el diseño de interiores incluido. Una casa gastro donde disfrutar además de tus espacios gourmet de la mano de Osborne. 450 metros construidos y hasta 500 de parcela privada. Residencial puertadespaña.es o en el 655 33 89 82. Tus sueños con Grupo Index. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la 1:30 de la madrugada en Radio Intereconomía. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Descubre, analiza, impulsa. Digital Business en Capital Intereconomía. Pues de inteligencia artificial se ha hablado mucho en el mobile. La semana pasada de inteligencia artificial vamos a hablar nosotros aquí esta mañana también en este Digital Business. Mireia Calderón, buenos días de nuevo. Muy buenos días, Rubén. Pues sí, el 2024 es el año, parece ser, de ese desarrollo de la inteligencia artificial en todos los aspectos. De hecho, el mobile, como hemos estado hablando hace unos minutos, ha girado en torno a ella. Para muchos este avance en cuanto a inteligencia artificial es peligroso, pero realmente los que saben de esto, la IA, nos complementará a ser mejores en todos los sentidos. En el panorama empresarial va a ser esencial implementar estas novedades y de hecho las corporaciones tienen presupuestos grandes para hacerlo e implementarlo, pero todo esto es mucho más complicado en el caso de las pequeñas empresas que tendrán que ir a contracorriente para ponerse al día en todos estos temas, aunque es verdad
que hay otras que ayudan a ver todo esto de una forma más clara y mucho más sencilla, como es el caso de GoDaddy. Y para explicárnoslo nos acompaña Gianluca Estamerra, que es director senior de Go-to-Market Latam más Iberia. Gianmarco, ¿qué tal? Buenos días, Mireia. Buenos días, Rubén. Gracias por invitarme. Buenos días a todos los oyentes. Gianluca, digamos que hay 3 pasos, ¿no? Para estas pequeñas empresas para que se puedan poner al día. Vamos a empezar desgranándolos un poquito, porque es verdad que hay mucho de lo que hablar, y lo primero es implementar esa estrategia, ponerla en marcha, ¿no? Efectivamente, si queremos, digamos, simplificar, empezaría de acuerdo con los objetivos de cada empresa, tanto sea pequeña como grande, pero sobre todo en este caso las pequeñas. Una vez definidos cuáles son los objetivos de la empresa, que puede ser, por ejemplo, subir la facturación, optimizar o reducir costes, seguramente la inteligencia artificial nos puede ayudar a mejorar los indicadores, las performances de estos puntos. En términos de pasos que hay que seguir para conseguir los objetivos, seguramente hay definición de estrategia, luego claramente hay la ejecución de esta estrategia, y por último, monitorar las performances y reiterar. Ahora, en cada uno de estos pasos, la inteligencia artificial puede ayudar a las pequeñas empresas españolas en el mundo en optimizar sus procesos. Por ejemplo, en términos de definición de la estrategia, hay herramientas que nos ayudan a, por un lado, por ejemplo, a definir cuál es el customer profile, el tipo de cliente ideal que queremos atacar con nuestras acciones de comunicación y marketing. Hay herramientas que nos ayudan, por ejemplo, a la definición de un plan editorial, si queremos hacer un plan de comunicación hacia nuestros clientes target, y hay herramientas luego que nos ayudan ya en la fase siguiente de ejecución. Antes, por ejemplo, estabais hablando de inteligencia artificial generativa. Bueno, este es un tipo de herramienta, por ejemplo, que ayuda muchísimo las pequeñas empresas en generar contenido de distintos tipos para darse a ver, para generar visibilidad a sus negocios. Hay herramientas que ayudan a crear imágenes para redes sociales, crear vídeos, a generar voiceover, generar, por ejemplo, subtítulos en otros idiomas, traducir contenidos y demás. Así que realmente hay herramientas para todo, y la buena noticia es que cada vez son más fáciles y cada vez son más asequibles para los emprendedores de todos los días y de todo el mundo. Estamos hablando de implementar la inteligencia artificial, y estaba hablando antes Rubén con Paco, si es una imposición o realmente las pequeñas lo necesitan tanto como las grandes, porque es verdad que quizá una pequeña empresa no tenga tanto uso de esa inteligencia artificial, aunque tú estás hablando de muchas facetas, ¿no?, donde se pueden utilizar, pero si no será también una imposición puesta a las pequeñas también por la competencia, porque ven que las demás empresas de su tamaño o que están en la misma fase la están implementando. Claro, seguramente el entorno guía un poco las decisiones. Me gusta decir siempre que los emprendedores suelen, en la mayoría de los casos, convertir una pasión en un negocio. Lo típico, la persona, el cocinero que sabe cocinar muy bien, que monta un restaurante. No es dicho que siendo buen cocinero también sea buen emprendedor, porque probablemente no estará formado en marketing, en ventas, en contabilidad, en finanzas, en gestión de recursos humanos, operación, etc. Entonces, ahí es donde herramientas como las de la inteligencia artificial le pueden ayudar en complementar todas estas competencias que a lo mejor no habían adquirido en su anterior rol y trabajo de cocinero en este caso. Entonces, es seguramente el entorno que le empuja, seguramente la competencia que para sacar provecho de lo que está ocurriendo, de la innovación, intentan introducir cada vez más herramientas, y también es una necesidad propia de buscar externamente esos recursos que uno a lo mejor no ha desarrollado a lo largo de su carrera. Estamos hablando de pequeñas empresas que ya hacen en la mayoría de los casos mucho esfuerzo monetario, ¿no?, para seguir sacando a flote sus compañías, y también tienen que ser conscientes de que utilizar la inteligencia artificial va de la mano de implementar la seguridad, como estábamos hablando, porque meter mucha más digitalización también genera mucho más riesgo. Seguramente. Las dos cosas, como has dicho tú, van de la mano. O sea,
Quiero decir, cuando se implementa un sistema informático en cualquier empresa, hay que tener en cuenta los riesgos que esto conlleva, porque puede haber brechas de seguridad, hay que tener en cuenta cómo proteger los datos que se manipulan, que pueden ser datos de la empresa como datos de los clientes. Aquí también la buena noticia es que tal como evoluciona y hay cada vez más tipos de fraudes, por ejemplo de social engineering, etcétera, también hay herramientas cada vez más potentes que ayudan a las pequeñas empresas en mejorar el nivel de seguridad. En GoDaddy, en la empresa en que trabajo, actualmente tenemos un abanico de soluciones importantes justo para temas de ciberseguridad, que sea de backup, que sea SSL para proteger el tráfico de datos entre la web y el ordenador del cliente, que sean herramientas para proteger el alojamiento de las webs, etc. Entonces, efectivamente, es un tema, hay que estar muy pendiente, hay que formarse mucho, pero también la tecnología ayuda cada vez más. Es cada vez más intuitivo y el cocinero que decíamos antes tiene que preocuparse cada vez más menos del tema de formación en tecnología y se puede enfocar más en ejecutar lo que necesita la estrategia de su negocio. Y desde GoDaddy, ¿cómo cogéis a ese cocinero que acaba de poner toda su inversión en crear esa pasión? ¿Cómo hacéis desde GoDaddy para convencerle de, oye, es muy importante que sigas invirtiendo y que lo hagas en inteligencia artificial para que tu negocio siga prosperando? Sí, bueno, desde la perspectiva de la inteligencia artificial diría que como tipo de innovación y tecnología puede aplicar a 3 macros entornos, ¿no? Por un lado, puede ayudar en ofrecer productos mejores, más fáciles, más intuitivos que usar. Por el otro lado, nos ayuda en generar contenido que se puede usar para anuncios, para redes sociales, etc. Y por último, diría en la parte de atención al cliente. O sea, facilita el proceso de atención al cliente y optimiza costes. Ahora bien, en GoDaddy usamos la inteligencia artificial para todo esto y no solo la usamos a nivel interno para nuestras operaciones, sino la ponemos a servicio también de los emprendedores de todos los días. Un ejemplo es el lanzamiento de hace una semana en Estados Unidos y en Canadá de una plataforma que se llama Airo, que permite a un emprendedor de montar una web y todo el contenido necesario para lanzar su negocio con inteligencia artificial en pocos clics. Es decir, nada más buscar unas palabras para buscar un dominio, la plataforma te sugiere el dominio, te monta la web, te genera las cuentas de correo, te genera los perfiles de redes sociales y los posts que puedes publicar durante los primeros tiempos. O sea, con esto ayudamos a los emprendedores y luego también con todos los contenidos que generamos para ayudarles, how-to videos, contenidos de blogs, etcétera, para explicarles, formarles y ayudarles en este camino que claramente es muy complicado para cualquier emprendedor. ¿Y cuáles son las trabas que notáis que están ahí, esas barreras en las que más miedo o más temen los emprendedores a la hora de ponerlo en práctica? Sí, diría, bueno, esto también un poco viendo mi experiencia de asesoría a los emprendedores, diría que lo más típico que veo es saber por dónde empezar y saber cómo balancear el corto plazo con el largo plazo. Es decir, ¿por dónde empiezo como emprendedor? ¿Empiezo con generar un producto ideal, fantástico, o me tengo que enfocar en un prototipo, lo que llaman un MVP, para validar mis primeras suposiciones, ¿no? En plan, hay un problema que puedo solucionar, ¿cuánto importante es este problema? ¿Hay gente disponible o deseando pagar por esto, etcétera? Entonces, balancear corto y largo plazo, saber dónde invertir recursos, tanto mentales como económicos, tiempo, esta es la cosa más complicada que a todos los emprendedores se enfrentan, por lo menos los con menos experiencia, los con más lo tienen, pero en menor medida, y ahí también en donde intentamos enfocarnos para ayudar a los emprendedores con, otra vez, herramientas que le permitan validar sus suposiciones y formación, muchísima formación. Entonces, a modo de resumen, desde GoDaddy, para vosotros la inteligencia artificial ha llegado para quedarse, no solo en las grandes empresas, sino también en esas que empiezan a tener éxito, ¿no? O que lo quieren tener. Claro, totalmente. Y yo creo que veremos muchísimas más innovaciones en los siguientes meses y años. O sea, esto va a ser brutal y hay que estar ahí súper pendiente.
Pues Gianluca Stamerra, director senior de Go-to-Market LATAM Siberia de GoDaddy. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por hablar de inteligencia artificial y por hacérselo tan fácil a esos emprendedores que tienen sus sueños puestos en el largo plazo o a medio plazo y que quieren apostar por la inteligencia artificial. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, Gianluca. Menos de 5 minutos para las 12 del mediodía. Noticias, como siempre, a esa hora. Y hasta aquí llega nuestro programa de hoy, lunes 4 de marzo, en Capital Intereconomía. Estamos por aquí mañana, día 5, es supermartes, en Estados Unidos. Mañana se lo vamos a contar aquí desde primera hora, a las 7 de la mañana. Enseguida viene por aquí Rafa Jiménez con la media sesión. Que pasen un feliz lunes. Adiós. Hasta mañana. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. En el mundo de la economía estamos muy acostumbrados a escuchar hablar continuamente sobre Goldman Sachs, uno de los mayores bancos de inversión del mundo. Vamos a conocerlo un poco más. Goldman Sachs está en todas partes. Tiene oficinas de representación en 23 países y regiones en todo el mundo. La empresa multinacional de servicios financieros ofrece servicios que van desde la gestión de inversiones, consultoría y gestión de activos. Dicen que pagan los mejores sueldos, cobran más de $500,000 de media, pero también sufren la mayor tasa de divorcios entre los bancos de inversión. Sus previsiones económicas son una guía para multitud de países y también para bancos centrales. La entidad se creó en el año 1882. Marcus Goldman, banquero de inversiones, convenció a su yerno Samuel Sachs para que se uniera a él y así fue como surgió el nombre del negocio y también el negocio que comenzó a cotizar en la Bolsa de Nueva York en el año 1896. Su facturación en 2022 ha llegado hasta los $10.600 millones y en 2021 cerró con ganancias récord de $21.635 millones. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías. Estoy optimista, pero soy realista. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. La vida está cambiando y la economía también. ¿Has escuchado términos como Bitcoin, Ethereum, NFTs, Web3 y aún